Número 1. Los restos de San Andrés, el apóstol de la cruz en X. Andrés fue el primer discípulo en seguir a Jesús. Hermano de Pedro, pescador de oficio, fue quien dijo: «Hemos hallado al Mesías». Juan 1:41. Y desde ese día jamás se apartó de su fe. Predicó en Grecia y Asia Menor, donde fue arrestado y condenado a morir crucificado. Pero pidió que su cruz fuera diferente a la de su maestro. Por eso lo ataron en una cruz en forma de X. Ahí permaneció durante 2 días. Número 2. Los huesos de San Marcos, el evangelista de los milagros. Marcos fue discípulo de Pedro y escribió uno de los evangelios. Predicó en Egipto, donde fundó una iglesia y fue martirizado. Lo arrastraron por las calles hasta morir. Sus seguidores lo enterraron en secreto. Siglos después, en el año 828, 2 comerciantes venecianos sacaron sus restos de Alejandría. Para evitar ser detenidos, escondieron el cuerpo entre carne de cerdo. Así lograron llevarlo a Venecia. Hoy, sus huesos están bajo el altar de la Basílica de San Marcos. En 1968, una restauración confirmó que los restos datan del siglo I. Marcos no solo escribió sobre milagros, su historia también lo es. Número 4. Los huesos del profeta Eliseo. Eliseo fue el profeta que heredó el manto de Elías. Hizo milagros, sanó enfermos, multiplicó aceite y resucitó a un niño. Pero su milagro más impactante ocurrió después de muerto. 2 Reyes 13:21. Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Sí, un muerto volvió a la vida solo con tocar sus huesos. Sus restos fueron venerados en Siria durante siglos. En el siglo V, un soldado herido fue llevado ante ellos, y según la historia, volvió a vivir. Luego, los monjes escondieron los huesos tras una invasión. Fragmentos sobrevivieron y hoy se veneran en iglesias coptas de Egipto. Eliseo fue un profeta incluso desde la tumba. La Biblia lo confirma. Número 5. Los huesos de María Magdalena. ¿La primera testigo? María Magdalena ha sido uno de los personajes más malinterpretados de la Biblia. Por siglos fue confundida con una prostituta arrepentida. Pero la Escritura la muestra como una discípula fiel, liberada de 7 demonios, y la primera en ver al Cristo resucitado. Juan 20:18. María Magdalena fue y dio a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor. Después de la resurrección, algunas tradiciones afirman que huyó de la persecución en Tierra Santa y llegó con otros discípulos a la región de Provenza, en el sur de Francia. Vivió en una cueva como ermitaña, en oración y silencio. Allí murió, y fue enterrada en un lugar que con el tiempo se convirtió en sitio de peregrinación. En la Basílica de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume se conservan huesos atribuidos a María Magdalena. Su cráneo, o parte de él, está guardado en un relicario dorado y es venerado por miles de fieles cada año. Se cuenta que una niña muda habló por primera vez al tocar su tumba. Dijo una sola palabra: luz. Los análisis de carbono han fechado los restos como pertenecientes a una mujer judía del siglo I, lo cual ha fortalecido la fe de quienes siempre creyeron que ella no fue solo una testigo. Número 6. Los huesos de San Juan Bautista, el profeta decapitado. Juan Bautista preparó el camino para Jesús. Lo bautizó en el río Jordán y lo llamó el Cordero de Dios, pero también denunció públicamente al rey Herodes, y por eso fue decapitado. Mateo 14:10. Y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue entregada en una bandeja. Hoy su cráneo se venera en la gran mezquita de los Omeyas, en Damasco. También hay restos suyos en Amiens, Francia, Roma y Turquía. Juan vivió en el desierto, y sus huesos ahora están repartidos entre iglesias y mezquitas. Fue un profeta respetado por cristianos y musulmanes. Los restos de San Esteban, el primer mártir. Esteban fue el primer mártir del cristianismo. Lleno de sabiduría y del Espíritu Santo, su defensa de la fe ante el Sanedrín provocó tanto rechazo que lo apedrearon hasta morir. Hechos 7:59-60. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Murió perdonando a quienes lo mataban. En el año 415, un sacerdote llamado Luciano afirmó haber recibido una revelación sobre su tumba. Excavaron el lugar indicado y hallaron un cuerpo junto a una inscripción que lo identificaba como el mártir del Mesías.
Sus restos fueron llevados a Jerusalén y más tarde a Roma. Parte de ellos descansan en la Basílica de San Lorenzo extramuros y otros fragmentos se encuentran distribuidos como reliquias en distintas iglesias del mundo. Esteban no dejó escritos ni fundó comunidades, pero su testimonio marcó el inicio de una fe inquebrantable. Su sangre fue la primera en ser derramada por confesar a Jesús, y sus huesos siguen siendo un símbolo de entrega total. Número 8. Los huesos de San Pablo, el apóstol de los gentiles. Pablo pasó de perseguir cristianos a ser uno de los apóstoles más importantes. Su conversión en el camino a Damasco cambió su vida y la historia del cristianismo. Viajó, predicó, fundó iglesias y escribió cartas que hoy forman parte del Nuevo Testamento. Fue decapitado en Roma alrededor del año 67 después de Cristo, por orden de Nerón. Como ciudadano romano recibió una ejecución rápida. La tradición dice que su cabeza rebotó 3 veces en el suelo y en cada lugar brotó una fuente. Su tumba está en la Basílica de San Pablo extramuros. En 2006, arqueólogos del Vaticano abrieron su sarcófago y encontraron huesos envueltos en un paño púrpura con hilos de oro, junto a restos de incienso y madera antigua. 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo vivió y murió por esa fe. Y sus huesos siguen ahí, bajo el altar, como testigos de una vida entregada por completo a Cristo. Y si crees que su historia es poderosa, Número 9. Los restos de Santiago el Mayor, el patrono de España. Santiago el Mayor fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Hermano de Juan, presenció milagros como la transfiguración y el huerto de Getsemaní. Fue el primer apóstol en morir por su fe. Hechos 12:2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. La tradición afirma que sus discípulos trasladaron su cuerpo en una barca milagrosa hasta Galicia, en el norte de España. Años después, su tumba fue redescubierta gracias a una visión celestial de un ermitaño llamado Pelayo, guiado por luces en el cielo. Así nació el nombre Compostela, del latín Campus Stellae, el campo de la estrella. Hoy, sus huesos reposan bajo la Catedral de Santiago de Compostela, el destino de uno de los caminos de peregrinación más importantes del mundo, el Camino de Santiago. Miles de personas llegan cada año buscando respuestas, fe o redención. En 1879, el Vaticano reconoció oficialmente la autenticidad del sepulcro, y en 1982, el Papa Juan Pablo II caminó hasta sus restos, confirmando que lo que empezó con martirio, hoy sigue inspirando a millones. Y si eso te impacta, espera a conocer al hombre que escribió gran parte del Nuevo Testamento, y cuyos huesos descansan justo debajo de una de las basílicas más importantes de Roma. Número 10. Los huesos de San Pedro, el apóstol que fue piedra. Pedro fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Lo negó, pero también lo reconoció como el Hijo de Dios. Jesús le dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Mateo 16:18. Murió crucificado en Roma, boca abajo, por decisión propia. No se sentía digno de morir como su maestro. Fue ejecutado en el circo de Nerón, donde hoy está la Basílica de San Pedro. En 1950 se halló una tumba con la inscripción griega Petros Eni. Pedro está aquí. En 1968, el Vaticano confirmó que los huesos eran de un hombre de entre 60 y 70 años, sin pies, como dicta la tradición. Lo más impactante, los huesos estaban envueltos en un paño púrpura con hilos de oro, escondidos en una cavidad secreta. Un monje los ocultó durante una invasión. Estuvieron perdidos más de 1000 años. Hoy, esos restos están bajo el altar principal del Vaticano. Millones pasan por allí, sin saber que caminan sobre los huesos del primer papa.